una palabra de vida eterna. Yo les pido que en esta noche ustedes, ahí donde están, tomen atención. Aleluya. Tomen atención, dejen su celular al lado, busquen la palabra del Señor. Aleluya. Para que en este día podamos aprender todos juntos. Yo agradezco al Señor por esta oportunidad de un día más poder predicar este evangelio hermoso. Amén. Vamos a buscar la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17. No olviden, amada iglesia de Detroit, el domingo conectarse a las 10 de la mañana, ya que vamos a tener la segunda serie de los 3 enemigos del cristiano. Ya este domingo vamos a tener la segunda serie sobre ese tema muy importante que el Señor nos dio para la iglesia, para toda persona que quiere escucharlo. Es muy importante saber que tenemos enemigos y que tenemos que, no con nuestra fuerza, sino con el Espíritu del Señor, combatir. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Aleluya. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17. Amén. Vamos a leerlo. Un texto nada más, el apóstol Pablo dado a los Corintios. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Te damos gracias, Señor Jesús. Te damos gracias en este día. Yo le pido, Señor, que me unja en esta mañana, en esta noche, para que usted, Señor Jesús, todo el día ha estado conmigo. Su presencia la he sentido desde esta madrugada, desde esta tarde, Señor, y en esta noche sé que está conmigo. Sé que está con ese pueblo, Señor, del otro lado de esa pantalla, Señor, de ese video. Yo le pido, mi Rey, que en esta noche nos hable. Que en esta noche la palabra venga de su corazón. No venga de mi sabiduría, Señor, porque nuestra sabiduría es vana. Yo muero a mi sabiduría, muero, Señor, a todo, Señor, de mi carne, para que su espíritu, su presencia, y no de mi ser en este momento, y que sea usted que hable. Yo me humillo, yo vengo, Señor, para que usted crezca. Yo le pido que me dé la fortaleza en mi garganta para poder predicar esta palabra con pasión, esta palabra con autoridad de lo alto, esta palabra con convicción, esta palabra con amor, esta palabra, Señor, esperando grandes logros por medio de tu palabra para todas las almas, Señor, que están escuchando. Es necesario pasar por tribulaciones, es necesario pasar por pruebas, es necesario, Señor, pasar por procesos para poder entrar a tu gloria, para poder ascender a tu gloria, para poder crecer en ti, Señor Jesús. Si no tenemos procesos, sabemos que no podremos tener tu gloria. Te pedimos, Señor, que en este día tú nos ayudes y que me ayudes a dar esta palabra, Señor. Unge a todos los que están escuchando para que puedan también entenderla. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Ahí donde está, hermano, puede sentarse. Ahí donde está en su casa, en su sofá, puede sentarse. Gloria a Dios. El título que el Señor me ha dado para este mensaje es: sin proceso nunca mirará su gloria. Dígale al hermano que está a su lado o a la hermana: sin proceso nunca mirará su gloria. En la palabra del Señor hay grandes hombres de Dios, como Moisés, como Elías, como Daniel, que tuvo que pasar en una cueva de leones, como un José que fue vendido por sus hermanos, fue esclavo de un reino que no era el suyo, fue encarcelado injustamente, grandes tribulaciones. Y quiero en esta noche predicar tranquilo, porque más que una prédica eufórica, quiero que quede en su corazón en esta noche. Porque en este tiempo, la mayoría de cristianos, la mayoría de los que nos llamamos aleluya, no queremos pasar un proceso. Le huimos al proceso. Queremos tener la gloria de Dios. Queremos sentir su presencia grandemente.
queremos escalar en el Señor. Algunos quieren ser o evangelistas o pastores, y es un gran sueño. No hay nada más hermoso que trabajar para el reino de los cielos, ser discípulo de nuestro Señor. Pero es bonito llegar a donde llegó Daniel, que era el segundo al mando en ese tiempo con el rey Ciro. Es bonito llegar de gobernador en Egipto, como le pasó a José con el faraón después de salir de la cárcel. Es bonito ver descender fuego del cielo a Elías. Es bonito ver al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, sanar enfermos, levantar al caído. Es hermoso ver cómo una tsunamita, después de no poder tener hijos, el siervo de Dios ora y profetiza sobre ella para que pueda tener un hijo. Es hermoso estar en un púlpito como evangelista, como pastor, como profeta de Dios. Pero ¿qué hay detrás del telón? ¿Qué hay detrás de lo que los demás no hemos visto? ¿Qué hay detrás de lo que esas personas o lo que le servimos al Señor? Nadie sabe. Podemos ver, José llegó al gobernador en Génesis 39, pero muchas personas, aún su familia, sus padres, no supo que estuvo en la cárcel, injustamente. No supo que fue esclavo. No supo Jacob que lo vendieron sus hermanos. Porque a veces las personas pueden vernos cuando estamos tal vez en la cúspide en el Señor. Estamos a donde el Señor quiere tenernos, donde de antes de la fundación del mundo Él predestinó para cada uno. Porque todos tenemos un propósito en Dios. Todos. Aleluya. Lo que pasa es que no todos queremos pagar el precio. No todos queremos pasar el momento de proceso, porque el proceso duele. Cuando usted, amado hermano, se hace una herida, usted tiene que curarse con agua oxigenada, limpiarse cada día. Usted tiene que ser fuerte. Así también es el proceso de los que sirven, de los que servimos al Señor. Hay muchas heridas que son abiertas. Hay muchos desprecios, muchas humillaciones. Hay muchas cosas que nos impiden seguir adelante. Pero seguimos adelante. Y eso es lo que en esta noche quiero empezar a decir. Si usted anhela esas cosas en el Señor, si usted anhela tener esa gloria de Dios, si usted anhela predicar el Evangelio con pasión, si usted anhela predicar el Evangelio con unción, usted tendrá que pasar por el proceso. Aleluya. Y de todos los grandes hombres de Dios que hay en la palabra del Señor, el Señor me hablaba de un Pablo, de un Pablo esforzado, de un Pablo que nunca dejó a Jesús en su corazón. Y quiero que miremos antes algo de la vida de Pablo. ¿Cuál era su forma de pensar de Pablo? Cuando Pablo ya era un apóstol, cuando Pablo ya era un apóstol, cuando ya era una persona que había llegado donde nuestro Señor Jesucristo quería, que era usarlo como un predicador. Un Pablo que se movía por cada ciudad predicando el Evangelio en contra de muchas situaciones, en contra de personas, en contra de gobiernos, en contra de muchos obstáculos que ponía para predicar el Evangelio. Era un Pablo que pensaba de una forma, con una convicción grande. Y yo quiero que miremos cómo el apóstol Pablo pensaba. El apóstol Pablo pensaba que las tribulaciones eran momentáneas. El apóstol Pablo pensaba que las tribulaciones solo le acercarían a Jesús y le darían un peso de gloria grande a su vida. Cuando nosotros entendemos, hermanos, que todas las tribulaciones, las enfermedades, los obstáculos, todas las cosas que el mismo diablo o este sistema de este mundo va en contra de nosotros. Cuando podemos entender que el Evangelio no es un Evangelio fácil. Cuando podemos entender que la cruz de Cristo es sufrimiento, Aleluya. no es gozo.
Cuando podemos entender que tenemos que sufrir por ganar por nuestras almas, sabemos que todas esas tribulaciones lo que hacen es que nos acercan a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted es vituperado, cuando usted está en el proceso y usted aguanta el proceso, así como una herida que usted la cura, le duele, pero al final del proceso de curación, esa herida es cerrada. ¿Y sabe qué queda? Solo las cicatrices. Así es los hombres de Dios. Así somos las personas que amamos a Jesucristo con toda nuestra alma. Cuando estamos en este lugar, solo recordamos lo que pasamos. Y a veces nos duele, pero ya no podemos retroceder, porque ya hemos pasado un proceso tan duro, un proceso que nos ha marcado como hijos de Dios, que ya nada nos hace daño. Porque hay un peso de gloria, hermano, que cae en su vida cuando usted aguanta el proceso, cuando usted atraviesa el proceso que está viviendo. ¿Sabe cómo? Creyendo en que no se quedará para siempre en ese lugar, creyendo que después de ese proceso habrá algo grande para usted, creyendo que después de ese proceso el peso de gloria, la gloria de nuestro Señor Jesús llenará su vida. Y usted será un verdadero discípulo, usted será un verdadero profeta, un verdadero predicador de la palabra, una persona que será verdaderamente luz en este mundo de tinieblas. El apóstol Pablo dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente. Cada vez que usted pasa un proceso, cada vez que usted pasa una tribulación, hay un peso de gloria. ¿Cuál es esa gloria? La gloria es la presencia de Dios. Cada vez que usted atraviesa cada proceso, cada tribulación, cada humillación, cada situación que le duele, que le daña, que tiene que poner una mejilla cuando usted desea dar un golpe, que tiene que quedarse callado cuando lo injurian, que tiene que quedarse callado cuando le dicen que usted es un falso, que usted es un mentiroso, que usted no vale nada como hermano, que usted no sirve. Aleluya. Usted tiene que quedarse callado y le va a doler. Pero después de ese momento usted no será el mismo, porque usted irá avanzando a parecerse al varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo también nunca renegó por los procesos que vivió. Él nunca dijo: ¿por qué me pasa esto? Él nunca dijo: amado hermano, ¿por qué si yo le sirvo a Cristo, si yo le doy mi vida, yo soy vituperado? Porque él ha entendido que después del proceso, que después de la tribulación, algo grande viene. Aleluya. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5, del versículo 3: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Eso significa nos gozamos, le damos gracias a Dios por las cosas malas que nos pasan. ¿Por qué? Porque dice: porque sabiendo que la tribulación produce paciencia. Las tribulaciones lo que hace, hermano, es que produce paciencia. Produce frutos. Por eso es que la mayoría de cristianos, hermanos, no tienen frutos, porque el proceso, porque cuando son atribulados, ellos no resisten la tribulación. Lo que hacen es que se defienden, lo que hacen es que contestan de la misma manera, y lo que hacen con eso es salirse del proceso y no le dan paso a la gloria de Dios. Por eso, si usted no quiere proceso, tampoco pida gloria. Si usted no quiere sufrir por el evangelio, no pida presencia de Dios grande en su vida, porque después del proceso viene la gloria de Dios. La gloria de Dios, hermano, lo que es la presencia viva, poder sentir que Dios habla, poder sentir que Dios se mueve en nuestro cuerpo como río de agua viva, hermano, es porque usted ha pasado un proceso que lo ha marcado, un proceso que usted no ha querido pasar, pero que ha sido necesario para que usted tenga el propósito y vaya a la vida eterna. Aleluya. El apóstol Pablo nos sigue diciendo: y la paciencia prueba, y la prueba
da esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es que viene un propósito. La esperanza es que la gloria de Dios vendrá a usted después de la prueba. Esa debe de ser su esperanza. Aleluya. Si usted está aferrado a que no quiere sufrir por el evangelio, no, que yo no me meto en eso porque yo no quiero que hablen de mí. Usted toda la vida, usted no tendrá procesos, pero nunca podrá ver la gloria del Señor. Aleluya. Y yo quiero que al hermano que está a su lado le diga: desde hoy vamos a sufrir por el evangelio. Desde hoy vamos a dar nuestra alma, nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Vamos a tener la esperanza que después del proceso un peso de gloria viene. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando nosotros tenemos esperanza en Dios, nosotros no vamos a quedar avergonzados, porque estamos teniendo una esperanza en un Dios vivo. Estamos teniendo una esperanza en un Dios que cambia. Estamos teniendo una esperanza que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y siempre ha dicho que si tú pasas el proceso, Él te va a usar. Él te va a usar. Él te va a levantar. Él te va a escoger para algo grande en este mundo. Porque tenemos que nosotros, hermanos, cada día pedirle al Señor: ayúdame a ser alguien útil para tu reino. Aleluya. El apóstol Pablo también daba gracias. Él sabía vivir en los buenos tiempos. Él sabía vivir en los malos tiempos. Y mira lo que dice Filipenses: sé vivir humildemente. Humildemente tal vez a veces era pobreza. Humildemente es escasez de cosas necesarias para nosotros. Y dice: y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Oiga bien. Ahora entiende usted, hermano, que servirle al Señor. Por eso la mayoría desiertan. Por eso la mayoría dicen: no, yo no quiero ministerio. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces aguantamos hambre. Sí, literalmente. Muchas veces tenemos que aguantar muchas cosas. Muchas veces, a veces nuestros familiares se enferman y no tenemos dinero para comprar medicina. Y nos toca solo confiar en Dios. ¿Por qué? Porque el proceso así es. Si el proceso fuera fácil, créame que todo el mundo estuviera en el Espíritu. Todo el mundo estuviera bien con el Señor. Todos los cristianos de este mundo estarían ya en el cielo. Pero el proceso es difícil. La prueba es difícil. Es difícil ser vituperado. Pablo vivió procesos muy difíciles, que nos dice la palabra de Dios en Hechos 14. Pablo fue apedreado en una ciudad llamada Listra. Cuando Pablo predicó el evangelio, dice la palabra que llegaron unos judíos y dice que lo sacaron fuera de la ciudad. ¿Y qué? Y lo apedrearon. Literalmente lo apedrearon. Yo me imagino al apóstol Pablo cuando lo sacaban para afuera. Y él decía: yo no confío en ti, Jesús. Yo estoy en tus manos. Y el apóstol Pablo, cuando uno le tiraban piedra y el otro le tiraban piedra, yo me imagino el corazón afligido del apóstol Pablo. Pero él era un hombre de convicción. Él era un hombre que nada lo detenía. Y dice la palabra del Señor en Hechos 14 que cuando los discípulos llegaron a verlo, él solo se levantó y se sacudió. No me pregunte usted si tal vez no lo mataron, tal vez él no murió, o tal vez él no quedó medio muerto. Lo que sí sé es que él se levantó y siguió, y el día siguiente volvió a predicar el evangelio. Esa es la actitud de que pasa el proceso. ¿Por qué? Porque el proceso te hace ser fuerte. El proceso te da una fe inquebrantable. El proceso te hace, hermano, que tú seas un cristiano de veras. El apóstol Pablo también fue encarcelado en Hechos 16, juntamente con Silas. Encarcelado, pero ¿cuál fue la actitud de Pablo cuando fue encarcelado? La palabra nos dice que él empezó a cantar con Silas. Podemos ver la actitud de una persona que en medio del proceso, en medio de estar encarcelado, ¿cuántas personas en este tiempo están encarcelados en problemas? ¿Cuántas personas están encarcelados en deudas que llegan a cobrarte?
Pero tú solo estás confiando en Dios porque tal vez no puedes pagarla. Y lo que haces es alabar. Lo que haces es alabar a Dios, darle gracias. Porque hay que darle gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. Y estoy introduciendo con esto y explicándole por qué el apóstol Pablo llegó a ser quien fue. Porque él atravesó el proceso de la mano del Señor. Él no lo dio el proceso. Él lo enfrentó. Dígale, hermano, que está a su lado: enfrenta tu proceso. Enfrenta tu proceso. El apóstol Pablo, cuando fue mandado a Roma, la palabra de Dios dice en Hechos 27 que él iba rumbo a Roma y el barco iba a naufragar. Y yendo el apóstol Pablo. Pero ¿qué pasó? La palabra de Dios dice que un ángel se le apareció. ¿Por qué? Porque en medio del proceso, si tú resistes, si tú no desmayas, si tú no hablas del proceso, la gloria de Dios se va a manifestar a ti. El apóstol Pablo sabía que tenía que llegar a Roma. Él confiaba que tenía que llegar a Roma. Y el ángel le dijo que ni él ni los tripulantes iban a perecer, pero sí todo iba a perder lo que es el barco. Después cae en Hechos 28 el apóstol Pablo a una isla de Malta. Y una culebra le prende de la mano. ¿Por qué? Por querer prender el juego para otros. La palabra de Dios dice que él empezó a agarrar ramas y empezó a hacer fuego porque los demás tenían frío. Y él empezó a prender ese fuego. ¿Por qué? Porque el que ha sido procesado lo que quiere es que los demás tengan fuego. ¿Por qué? Porque el fuego que tenemos los procesados es el fuego que queremos para los demás. El apóstol Pablo quería que ese fuego no solo lo calentara a él, sino calentara a todos los que estaban ahí. Pero ¿quién se levantó? Una serpiente dice que lo pescó del brazo. Así pasa. No solo el diablo se levanta en contra de los que quieren el fuego para los demás. A veces los mismos hermanos se levantan en contra de los que buscan la presencia de Dios para los demás. Porque no es el mundo. El mundo, al contrario, a veces te admira cuando mira que estás buscando el fuego para los demás. Pero siempre hay hermanos de que no quieren hacer. Y cuando miran que alguien más prende el fuego para calentar a los demás, lo que hacen es vituperarlo. Pero no se preocupe. Aleluya. ¿Por qué? Porque todas esas personas que lo están vituperando al prender usted el fuego por los demás, esos son los que lo callan en el proceso. Esos son los que lo hacen un cristiano de verdad. Esos son los que lo hacen un predicador de verdad. Aleluya. El apóstol Pablo, podemos ver algunas de las cosas que pasó en la palabra del Señor. Pero ahora quiero que entendamos y sepamos que cada uno de estos procesos y maneras de pensar que tenía Pablo, todo lo llevó a tener la gloria de Dios en su vida. Ahora quiero que miremos cómo comenzó el apóstol Pablo, cómo, hasta dónde llegó, pero quiero que veamos cómo comenzó el apóstol Pablo a conocer a Jesús, cómo comenzó a tener su ministerio, cómo la gloria de Dios se derramó en él. Pero tuvo que pasar algo en su vida. Y nos vamos a ir a Hechos 9:1. Hechos capítulo 9, versículo 1. Vamos a ver la conversión de Pablo. ¿Qué pasó en la conversión de Pablo? Y aquí vamos a ver cómo es la vida de una persona que de la nada viene a ser un siervo del Señor. Y son cosas reales, hermano, que están pasando. Son cosas que están pasando en la iglesia del Señor. Aleluya. Amén. Hechos 9, versículo 1, 19. La historia de la conversión de Pablo. Es una historia, todos sabemos, que hay muchos autores. Ahí está el apóstol Pablo. Ahí están muchos amigos que el apóstol Pablo tenía, que iban rumbo a Damasco, iban con cartas de los grandes que mandaban en ese tiempo para destruir a los cristianos en Damasco. Se las quiero traducir porque quiero tocar unos detalles importantes ahí. Pero ¿qué pasó? Jesús le aparece y cambia la vida de Pablo. Va a Damasco. Llega un siervo llamado Ananías, abre sus ojos y después de eso el apóstol Pablo predicó el evangelio. Le resumí la historia porque quiero tocar algunos puntos importantes
porque esa es la vida de muchos cristianos en este tiempo que tienen que pasar y otros que hemos pasado. Lo primero, amado hermano, es que así como Saulo tenía una mala actitud, así como Saulo tenía una mala conducta, así como Saulo era un religioso empedernido, porque la palabra de Dios dice de que el apóstol Pablo en Hechos 9, 1, 2, mira lo que dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, y a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pablo tenía una mala conducta. Pablo creía en Dios, pero Pablo verdaderamente, él no sabía quién era Dios. Pablo lo que era un religioso, porque Pablo sabía la ley, pero no sabía, no se le había revelado quién era Jesús. El Dios mismo manifestado en carne estuvo enfrente en esa ciudad. ¿Y qué fue lo que hizo él cuando Jesús en su humanidad murió y después resucitó? ¿Qué pasó? El apóstol Pablo empezó a seguir todos los cristianos, porque él era un religioso, porque él era un conocedor de la palabra. Pero no solo basta conocer la palabra, tienes que conocer a Jesús en una comunión íntima con él. Así como el apóstol Pablo tenía una conducta mala, así hay muchos cristianos en este tiempo que están en las iglesias, que están aquí adorando al Señor, a veces levantando las manos, pero tienen conductas malas, pero viven de una forma que no le agrada al Señor, y se convierten en religiosos, persiguiendo a los demás, a los que verdaderamente querían servir a Dios. Porque el apóstol Pablo se levantó contra la iglesia de Jesús, contra los discípulos que verdaderamente estaban haciendo la voluntad de Dios. El apóstol Pablo no entendía. Y eso es lo primero, que muchos cristianos lamentablemente, en este tiempo, tenemos que dejar esa conducta de ser religioso evangélico. Tenemos que ser evangélicos de verdad. Tenemos que ser discípulos de Cristo. Tenemos que vivir conforme a la palabra. Así como Saulo de Tarso, que era llamado antes de la conversión, él perseguía a los cristianos. ¿Se imagina a cuántas personas él sirvió para vituperar a los cristianos? ¿A cuántos cristianos él mató? Él estuvo presente cuando mataron a Esteban. Aleluya. El apóstol Pablo se convirtió en un asesino, literalmente. Pero en este tiempo hay cristianos religiosos que no matan al hermano con pistola, pero sí lo matan con la lengua, pero sí lo matan con el chisme, pero sí lo matan vituperándole, inventándole mentiras. ¿Para qué? Para que el siervo de Dios verdadero no avance en el Señor. No, nosotros no tenemos que ser como el apóstol Pablo. Nosotros no tenemos que ser perseguidores de nuestros hermanos, ni perseguidores de la iglesia. Tenemos que ser amadores de los hermanos, y tenemos que amar la iglesia del Señor. El apóstol Pablo, después en Hechos 9, del 3 al 5, es cuando Jesús interviene en su vida, y Saulo se da cuenta que lo que tenía era religión y que no conocía en verdad a Dios. Jesucristo, nuestro Rey, nuestro amado, se le apareció en visión cuando el apóstol Pablo, cuando en ese tiempo era Saulo, iba en camino a Damasco, se le apareció en visión. Aleluya. Y en pocas palabras le dijo que por qué estaba en contra de él. Porque si estaba en contra de él, hermano, mire, si usted está en contra de la iglesia, si usted es un religioso que está en contra de la iglesia, usted no está en contra de la iglesia. Usted está en contra de Dios mismo. Porque quien le toque la mano al Señor, hay problema, hermano. Por eso nosotros tenemos que dejar de ser religiosos evangélicos. Para nosotros lo primero, para poder ver la gloria de Dios, tenemos que dejar de ser religiosos, sino ser verdaderos cristianos. El apóstol Pablo, llamado Tarso, en ese tiempo, Jesús se le apareció. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando tú eres una persona que persigue a los demás cristianos, Jesús un día te va a aparecer. Jesús un día te va a confrontar.
Jesús, por medio de un siervo o por medio de visión o sueños, te va a decir que tú estás mal. ¿Sabe cuántas personas, hermano, ha soñado que viene el rapto de la iglesia y se queda? ¿Sabe por qué es? Porque están mal delante de Dios. ¿Por qué? Porque se la viven hablando de los demás, porque se la viven viviendo los placeres de esta tierra, pero no en base a la voluntad de Dios. Pero Saulo de Tarso, en ese momento, Jesucristo tuvo una intervención en su vida. Pero después de tener la intervención Jesús en Pablo, viene lo que es el arrepentimiento de Pablo, que lo dice en Hechos 9:6, y lo vamos a leer porque es corto. Dice que el Tarso, él temblando y temeroso, cuando se le apareció Jesús, dijo: Señor, ¿qué quieres? Oiga bien, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la actitud de una persona cuando se le ha revelado Cristo de verdad. Esa es la actitud de una persona cuando Jesús de verdad ha llegado a su corazón. ¿Cuál es la actitud de un verdadero cristiano? Jesús, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo muera? ¿Qué quieres que yo deje por tu presencia? Porque el apóstol Pablo le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mientras usted, amado hermano, usted no le diga al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Yo quiero hacer tu voluntad. Aunque Él le dé una dirección, usted no lo va a seguir. Porque la palabra de Dios dice que todo lo que hago por el Espíritu, esos son los tales hijos de Dios. Pero si usted nunca en su vida le ha dicho al Señor: heme aquí, aquí estoy, envíame a mí, haz de mí lo que tú quieras. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo deje? ¿Cómo quieres que yo te sirva? ¿Quieres que deje esto? ¿Quieres que deje lo otro? Cuando usted tenga esa actitud de humillación que tuvo el apóstol Pablo en ese momento, ¿qué quieres que haga, Señor? Aleluya. Usted empezará a tener dirección de nuestro Dios. Seguramente Él le hablará audiblemente o por medio de un siervo. ¿Sabe por qué? Hay muchas personas que dicen, oran en la casa y dicen: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo quiero que tú me hables. O háblame por medio de un siervo, o háblame por medio de un profeta, o de un pastor, o de un evangelista. Pero háblame. Yo quiero saber qué es lo que quieres de mí. ¿Y qué pasa, hermano? A los meses o a los días viene alguien a predicar a su iglesia y lo primero que lo mira es: Dios tiene algo para usted. Dígame, Dios me ha dicho que quiere que haga esto. ¿Por qué? Porque Dios buscará la forma cuando usted se humilla, cuando usted ha echado de ver que usted ha ido en contra de Dios, en contra de la iglesia, en contra de los mismos hermanos. Cuando usted toma la actitud de humillación, cuando usted le dice a Dios: perdóname, mira, yo he ido en contra de la iglesia, yo he ido en contra de mis hermanos, yo he ido en contra de ti mismo, perdóname, ¿qué quieres que yo haga? Es ahí donde comenzará a usted tener dirección y revelación de Dios. Pero el apóstol Pablo no solo quedó allí. Después que Jesús intervino, después que el apóstol Pablo se arrepiente de verdad, viene algo muy importante. La palabra de Dios nos dice que los que estaban con el apóstol Pablo no entendían lo que estaba pasando. Pero dice que sí escucharon la voz de Dios, sí escucharon la voz de nuestro amado Jesús. ¿Por qué es eso? Porque cuando el Señor tiene algo contigo y quiere sacarte del anonimato, quiere hacer algo contigo, Él se te va a revelar a ti. Él va a buscar la forma de hablarte a ti. Por eso es la razón que a veces hay 20, 30 en un culto y viene alguien y solo le habla: ven, Dios quiere hablar contigo. Porque en ese momento el Señor decidió: tú eres el escogido para darte una palabra de Dios. Y yo sé que todos hemos visto eso, hermano. Todos hemos visto cuando en una iglesia completa a veces solo llaman a una persona para darle una palabra. Y hay muchas personas que se van tristes. ¿Por qué? Porque vinieron con la esperanza: yo quiero una palabra de Dios hoy. Yo quiero que Dios me hable hoy. Pero no era tu día, no era tu tiempo. Pero llega un tiempo que Cristo se te va a revelar de verdad. Porque ¿sabes cuándo? ¿Qué pasa cuando Cristo se te revela de verdad? Tu vida cambia de verdad. Tú dejas de ser un religioso aburrido. ¿Por qué? Porque muchos dicen que el evangelio es aburrido. No, el evangelio no es aburrido.
El evangelio es gozo, es paz, es alegría. Nosotros vivimos en gozo todo el tiempo. Mire, en medio de la tribulación, usted sabe que vivimos en gozo, vivimos confiados. Entonces, Saulo de Tarso, en ese momento, después que se humilla, todos los que iban con él rumbo a Damasco a perseguir a los cristianos, dice que escucharon la voz de Jesús, pero no entendían lo que estaba pasando. ¿Verdad? ¿Qué voz es esa? Y después miraron que el Saulo de Tarso se tiró al suelo. Dice que cayó a tierra, cayó al suelo. ¿Por qué? Porque cuando la gloria de Dios te visita, tú eres una persona de que no va a ser la misma. Aleluya. No, cuando Dios te visita en tu vida, pero para que te visite, tú tienes que tener una humillación, como lo tuvo Saulo de Tarso en ese momento. Él se humilló, él se inclinó y le dijo: ¿qué quieres? Y fue cuando Jesús le dio una dirección: ve a Damasco. Eso es lo que Dios quiere, que te humilles para decirte: busca esto, haz esto, y verás que tú estarás conmigo. Hace un tiempo hubo una visión que fue larga, pero lo más hermoso de eso fue cuando el Señor me dijo a mí: sigue como vas, y al final del camino yo te estaré esperando. Cuando Él me dijo eso, a mí me quebrantó. ¿Por qué? Porque mi deseo y su deseo tiene que ser ir a la vida eterna. Cuando esos hombres miran atónicos oyendo la verdad, la voz, pero no entienden que, ¿saben qué significa? Cuando las personas le miran a usted un cambio, cuando las personas miren que usted de repente frenó la vida que lleva, cuando miren que también usted no es el mismo cristiano, sino que se está convirtiendo en un cristiano de verdad, la gente va a decir: wow, ¿qué le pasó a ese? Hoy ya no miro que hoy miro que danza, hoy miro que alaba a Dios, hoy miro que quiere predicar. Porque yo he visto cristianos, hermanos, que han pasado 20 años y nunca han predicado. Han pasado 20 años y nunca le han dado un tratado a alguien. Han pasado 20 años y nunca han recogido la ofrenda. ¿Por qué? Porque no hay humillación. Porque no han conocido a Jesús de verdad. Porque no hay una relación. Porque hay una religión en el corazón. Aleluya. Y cuando somos religiosos, nos convertimos perseguidores de los que son íntimos con Jesús de verdad. Nosotros no tenemos que ser perseguidores, pero a lo que yo quiero llevarlos es a este momento. Aleluya. Cuando ellos escuchan que Jesús habló sin saber, ellos se asustaron, pero ahí es donde llevan al apóstol Pablo. Entonces dice: Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Aleluya. Los primeros procesos en tu vida serán duros, hermano. Los primeros procesos en tu vida serán difíciles. Los primeros procesos en tu vida tendrán que cerrarte al mundo, literalmente. Porque si aún tú tienes los ojos en el mundo, tú no puedes venir a Jesús de verdad. El apóstol Pablo, después que lo llevaron a Damasco, la Biblia nos dice que él quedó ciego. Cuando se fue a esa casa con esos hombres, él quedó ciego. Y dice que estuvo 3 días que no veía, que estaba ciego. Ahora mi pregunta es, dice la palabra que él no bebió ni comió. Él estaba en ayuno, porque muchos han pensado que no. No, él estaba en ayuno, porque él era un jefe. Él era alguien que podía mandar a cualquiera de los que estaban ahí con él: tráeme algo de beber, tráeme algo de comer. Pero cuando la gloria de Dios te visita, cuando la gloria de Dios llega a tu vida, tú no eres el mismo. Hay un cambio en ti. El apóstol Pablo, en ese momento, ciego, con grandes escamas en sus ojos, él ya tenía humillación en su corazón. A él se le había ido todo orgullo, a él se le había ido toda exaltación que él tenía, toda la vanagloria, ese odio que tenía, ese celo malo que él tenía en contra de los verdaderos cristianos, se le había ido. ¿Por qué? Porque el proceso te arranca todo lo malo. Por eso Jesús le dijo a Pedro: Pedro, me has pedido para zarandearte. ¿Cómo, Señor?
Me han pedido para zarandearte. Y Pedro tal vez esperaba, no te preocupes, yo te voy a defender. No, Jesús le dijo, pero yo he orado para que tu fe no falle. Así el Señor te dice en este día, en medio de tu proceso, Él pide por ti. Y yo pediré por ti para que la fe no te falle. Pero tú tienes que pasar el proceso. El apóstol Pablo, para poder tener un cambio verdadero, literalmente sus ojos se cerraron. Así, cuando tú, Jesús, llega a tu vida de verdad, ¿sabes cómo llegará? De repente tú tienes 5 años en el Evangelio, ¿ok? Y de repente tal vez te vas al mundo y te das cuenta que perdiste a Jesús. Pero de pronto a unos años regresas y verdaderamente Jesús te encuentra. Y te das cuenta que esos años tú no lo conocías. Y ahora tú lo conoces de verdad. Y en ese tiempo tú no diste frutos. Y ahora tú estás dando frutos. Eso es que Jesús intervino en tu vida. Porque ha llegado el tiempo de tu propósito. ¿Por qué la mayoría de personas se levantan con poder después de pecar? ¿Por qué? Porque dicen que el que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando a veces nosotros, no con esto le estoy dando licencia para pecar, hermano, o que se me vaya para el mundo, no. Lo que le estoy diciendo es que si usted está en esta iglesia y usted siente que usted es perseguidor de los mismos de la iglesia, usted es un Saulo, usted no es un Pablo. Usted va a tener que humillarse, usted va a tener que Jesucristo tener una intervención en su vida. Y usted va a tener que humillarse, esperar dirección, y tendrá que cegarlo Jesús a usted al mundo. Porque eso fue lo que Jesús hizo. Lo cegó. ¿Por qué? Porque quería que supiera que la gloria de Él, nadie se mete. Porque Dios es Dios, hermano. No podemos ir en contra de Dios. Cuando el apóstol Pablo, para no darle larga, y quiero dar este mensaje para su corazón, cuando el apóstol Pablo, dice la palabra de Dios, estaba en ese lugar, estaba con los ojos cerrados. Él estaba esperando. Ya Jesús le mostró en visión, ya Jesús le mostró en su espíritu, de que iba a llegar un hombre, le iba a poner sus manos y le iba a llenar del espíritu y iba a quitar la ceguez. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando tú estás en el proceso, y quiero que se quede con esto, cuando Jesús sabe que tú estás en el proceso, y Pablo estaba ciego, pero decidió que ayudar. Él pudo ser un ciego comelón. Él pudo ser un ciego regañón. Él pudo ser un ciego vituperando al Señor, diciendo, ¿por qué me dejó ciego? ¿Por qué me hizo esto? No, Él se quedó humillado. Eso significa que en medio del proceso, quédate tranquilo. Deja que Dios obre en ti. Deja que Dios obre en tu vida. Deja que Dios te quite ese orgullo. Deja que Dios te quite esa vanagloria. Deja que Dios te quite ese amor al mundo. Porque cuando Jesús sabía que Pablo estaba ciego y Pablo tomó la decisión de ayunar en medio de su proceso, sabía de que lo que él había hecho había funcionado. Por eso muchos preguntan, ¿cómo que el apóstol Pablo al día siguiente se fue a predicar? ¿Por qué? Porque él entendió. Él entendió. En el proceso, pero ayunando. ¿Cuál es tu actitud en el proceso? En el proceso estás bajando los brazos. En el proceso estás buscando culpables. En el proceso, hermano, tú estás alegando con Dios, diciendo que por qué te metió esa enfermedad, que por qué te botaron del trabajo. No te das cuenta que Dios lo que está haciendo es trabajando contigo para sacar un Pablo de ti, y que el Saulo que está en ti se muera en ti. Lo que Él quiere es que tu propósito que Él tiene planeado para ti llegue a tu vida. Cuando en ese momento a Pablo se le está revelando que Ananías irá por él, a Ananías al otro lado también Jesús le está revelando que tiene que ir a donde está Saulo. ¿Por qué? Porque en los momentos de proceso de tu vida siempre Jesús mandará personas que te ayuden en el proceso para salir, para que te aconsejen, para que oren por ti, para que te den una salida en Cristo Jesús.
Porque Saulo en ese momento necesitaba la ayuda de un siervo de Dios. Cuando Ananías llegó, dice la palabra de Dios que puso sus manos en él, sus escamas cayeron de sus ojos y recibió el Espíritu Santo. Cuando eso pasa, el Saulo de Tarso ya no era Saulo, era Pablo, era un hombre humillado. Del día siguiente empezó a predicar el Evangelio. Lo que yo quiero dejarte en esta noche es que así como Pablo, así como ese hombre de Dios, en ese momento, después de humillación, de encontrarse con Jesús, él estuvo enfermo, él estuvo cegado. Usted sabe lo difícil que es estar ciego 3 días. Usted sabe lo difícil que sería estar ciego, hermano. Y usted está preocupado por un problema. Usted está preocupado porque tal vez el perrito no tiene comida. O usted está preocupado porque tiene una gripe o una tos. Si el apóstol Pablo en ese momento, siendo Saulo, estaba cegado, no podía ver. Pero él tuvo una actitud de en medio del proceso buscar el ayuno, buscar la presencia de Dios, buscar y decirle a Jesús: Jesús, yo estoy aquí, mira, yo estoy aquí, yo quiero que te muestres, yo quiero que me envíes a alguien, yo quiero ser alguien para ti, yo quiero tener algo grande en ti. Cuando Saulo fue hecho Pablo, por eso de ese en adelante, después que pasó todos estos procesos, a él no le importó. Porque cuando una persona se le ha encontrado Jesús, ha cambiado su vida, en el proceso ha aguantado, en el proceso ha ayunado, en el proceso ha orado, en el proceso ha predicado, al final serás un Pablo predicador del Evangelio. Serás una persona que va a buscar el rostro del Señor de verdad. Así como Pablo sufrió, así como Pablo padeció, él no solo tuvo la gloria de Dios, él vio la gloria en vivo. Por eso dice que Pablo fue al tercer cielo. ¿Usted y yo hemos ido al tercer cielo? Yo quisiera ir al tercer cielo, pero yo he vivido lo que Pablo vivió. A mí no me han apedreado literalmente hasta ahorita. Yo no me he naufragado en un barco ahorita. A mí no me ha aparecido un ángel. Y yo quiero que me aparezca. A mí no me ha mordido una serpiente y no me he muerto. ¿Se da cuenta, hermano, de la grandeza de un hombre? Y nosotros a veces creemos que por venir a la iglesia somos cristianos de verdad. A veces creemos que porque damos ofrenda o el diezmo, aunque andemos en pecado, somos cristianos de verdad. Hermano, eso no es así. Usted es un cristiano de verdad cuando usted aguanta el proceso, cuando usted no le niega, cuando usted en medio del proceso usted ayuda, ora y lee la Biblia, cuando en medio del proceso usted busca que los demás estén en fuego. Eso es ser un verdadero discípulo de Cristo. Así como dijo Pablo, miren la humildad que tenía este hombre. Y con este texto yo lo voy a dejar en esta noche. Miren lo que Pablo pensaba, siendo un hombre procesado, tribulado. En 2 Corintios 12, 2 al 4, dice el apóstol Pablo: conozco a un hombre que humildad. Yo, Pablo, no, el apóstol, no. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ese hombre era Pablo. ¿Por qué cree usted que fue arrebatado al tercer cielo? Porque ese hombre fue tan procesado, que tenía la fisonomía, tenía la altura, tenía la estatura de Cristo. Era un hombre que amaba las almas, hermano. Era un hombre que en medio de todo, el hombre sabía que tenía un propósito: ir a Roma. ¿Cuál es el Roma que Dios tiene en ustedes? ¿Cuál es el Roma que Dios tiene en ti? Roma puede ser tu ministerio. Roma puede ser tu familia salvada para Cristo. Roma puede ser que tú seas un pastor. Roma puede ser que te ha profetizado que tú vas a ser un evangelista. Ahora, para llegar a Roma, tienes que pasar por naufragio. Para llegar a Roma, tú tienes que pasar por ser apedreado. Tú tienes que pasar por ser mordido por la serpiente. Y te lo estoy diciendo espiritualmente.
La serpiente puede ser una persona que te vituperó y te dijo falso. Las piedras pueden ser muchas personas que van a impedir que tú sigas predicando el evangelio. El naufragio puede ser que el mundo se te venga encima y que tú sigas. Porque yo voy a Roma. ¿Por qué? Porque cuando Dios da una palabra, esa palabra es fiel. Si Él te ha dado un propósito de ir a Roma, así como el apóstol Pablo siguió, a pesar de todo, Él llegó a Roma, Él cumplió el propósito. Así Dios te dice en esta tarde que tienes que hacer 3 cosas desde hoy para que tú puedas, en medio del proceso, caer en una gloria grande después. Aleluya. Lo primero es: no reniegues por tu proceso. No reniegues por tu proceso. No levantes tus manos diciendo voces al Señor: ¿por qué me estoy enfermo? ¿O por qué yo estoy en escasez? ¿O por qué mi hijo está enfermo? ¿Sabe cuántas veces me ha tocado a mí ir a predicar el evangelio, quedarme en un hotel y que mi hijo pequeño de 10 meses arde en fiebre toda la noche? Y el día siguiente me tocaba ir a predicar la palabra de Dios. ¿Saben las veces que mi esposa ha ido enferma? ¿Saben las veces que yo he predicado la palabra? Y no lo digo por vanagloria, lo digo porque esa es la actitud que debemos tener nosotros los cristianos. ¿Saben cuántas veces hay personas que nosotros tal vez hemos orado y nos damos cuenta que han hablado mal de nosotros? Eso es parte del proceso. Ese es el proceso. Aguante el proceso, porque la gloria viene después del proceso. Lo otro que tú no tienes que hacer es: no te desvíes del proceso. No te desvíes del proceso. ¿Cómo nos desviamos del proceso? Cuando nosotros tal vez tenemos algún problema grande y buscamos ayuda, pero no en Dios, sino que buscamos la forma. Tenemos una deuda y en vez de pedirle al Señor, venimos y nos endeudamos con otro. Eso no es confiar en Dios. Tenemos una enfermedad y lo que nosotros hacemos, en vez de pedirle al Señor, en vez de decirle al Señor que tú le vas a servir, sea como sea. Mi hermano Ronald, que está aquí detrás de cámara, detrás del teléfono, él me ha contado que muchas veces estuvo enfermo predicando el evangelio. Yo he estado enfermo predicando el evangelio. ¿Tú has ido enfermo a predicar el evangelio? Si no, hazlo. ¿Por qué? Porque eso es el proceso. En medio del proceso, sírvele al Señor con todo tu corazón. Y tú verás el peso de gloria que va a llegar a tu vida. Y lo último, no te detengas en medio de tu proceso. No, hay muchas personas que en medio del proceso abortan el evangelio, desisten del ministerio. ¿Saben cuántos pastores se han quedado a medio de los ciclos? ¿Saben cuántos evangelistas que iban a ganar muchas almas se quedaron en nada? Porque vinieron un día donde el pastor le dijeron: pastor, yo ya no aguanto el proceso. Mire, yo ya no aguanto esta enfermedad. Yo creo que yo mejor me voy a salir del evangelio. Porque ¿saben qué? Sí sabemos que cuando estamos pasando la prueba sirviéndole al Señor, sí sabemos que es por servirle que estamos sufriendo. Porque así como sabemos que sufrimos por causa de servirle, así tengamos la actitud de Pablo, que en medio del proceso ayunemos, oremos, busquemos el rostro del Señor y esperemos que Él siempre nos ayudará. Mandará personas a ayudarte, mandará personas a animarte, mandará personas a darte palabra, a decirte: mi siervo, sigue para adelante. Yo quiero que ahí donde está, se ponga de pie ahí donde está en su casa, hermano, y se puede agarrarse de las manos con su familia. Si está su esposa, su esposo, tómense de la mano y dígale al Señor que no importa el proceso, pero que sí importa que Él esté en medio del proceso. Porque en el proceso que tuvo Pablo en esos 3 días, Jesús ya estaba trabajando para él, estaba moviendo los hilos. Jesús estaba ya hablando con Ananías. Jesús estaba ya moviendo las piezas para que Pablo saliera de esa ceguez. Gloria sea el nombre de Jesús. Yo le pido al Señor que en este día te anime a seguir en el proceso. Porque si no hay proceso, no hay gloria. Hay muchas personas que están en medio del proceso, pero le oran tanto a Dios que no quieren estar, que el Señor los saca del proceso, pero también la gloria no es derramada en su vida. Yo quiero que en esta noche incline su vista
Gracias, y le diga al Señor Jesús que usted quiere ser una persona que en medio del proceso lo busque con todo el corazón. Que usted quiere ser un cristiano de verdad. Que usted no quiere ser un Saulo religioso, sino que quiere ser un Pablo, siervo de Jesucristo. Que usted no quiere vivir con rencores en el corazón, sino que quiere dar la vida por sus hermanos. Así como el apóstol Pablo fue un hombre que pasó procesos, obstáculos, y él nunca dejó de predicar, nunca dejó de seguir a Cristo. Eso es lo que Jesús quiere en esta noche contigo. Que en medio del proceso sepas que no estarás ahí para siempre. Que habrá un día que vendrá un premio grande en esta tierra y también en los cielos. Te damos gracias, Señor Jesús, por esta palabra. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en cada hogar, en cada casa. Y todas las personas que tienen un proceso en su vida en este momento, que yo sé que la mayoría lo está pasando, yo te pido que les ayudes a pasar el proceso para que la gloria que tú tienes para ellos llegue a su vida, Señor. Solo te pido que aumente su fe, Señor. Aumenta su fe en medio del proceso. Yo te doy gracias, mi Rey. Yo te doy gracias, mi Señor. Y en el nombre de Jesús, yo declaro que después del proceso, esta iglesia caerá tu gloria, caerá tu presencia. De aquí saldrán pastores, de aquí saldrán evangelistas, porque estaremos en el proceso alabándote, adorándote, exaltándote, buscando tu rostro. Yo te pido que no nos falle la fe. Aumenta nuestra fe, Señor. Y yo dejo en tus manos cada siervo, cada sierva, cada hermano que nos esté escuchando. Y si hay alguien que en esta noche no te ha recibido como Señor, toca su corazón, Señor. Toca su corazón, Señor. Toca su corazón, Señor. Yo te doy gracias, mi Dios. Yo te doy gracias y te doy toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Dios me los bendiga a todos. Yo les animo, hermanos, que sigamos adelante. Yo les animo que el domingo nos conectemos a las 10 de la mañana. Y quiero decirles que mi familia y yo les amamos. Y estamos orando por ustedes cada día. Y que aquí ya estamos haciendo planes en el Señor para hacer cosas grandes en este lugar. Porque hemos sido mandados, hemos sido traídos para hacer algo poderoso para nuestro Dios. Dios me los bendiga y los voy a dejar con mi siervo. Dios me los bendiga, un abrazo y quiero decirles que Cristo viene pronto. Amén. Aguantemos el proceso. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿A cuántos nos habló la palabra del Señor hoy? Aleluya. ¿A cuántos nos habló nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos Pablos nos calificamos ahora? Amado hermano, cuando hablaba el siervo de la palabra del Señor, esa palabra tocaba mi corazón. Porque déjenme decirle que a veces no nos damos cuenta nosotros cuando nuestro Señor Jesucristo nos manda a trabajar allá afuera. Dice la palabra del Señor que en cuanto llegó Ananías y tocó los ojos de Pablo, de inmediato salieron a predicar la palabra del Señor. No se quedaron en casa, sino que salieron y llevaron la palabra del Señor a todos los lugares donde ellos tenían que estar. Bendito sea el nombre de Jesús, amado hermano. Gracias por la vida del siervo que el Señor ha usado. Les vamos a seguir orando al Señor para que sea el Señor usándolo en gran manera. Y pues usted en casa también, amado hermano, siga orando para que sea el Señor abriendo las puertas de este lugar una vez más. Amén. Porque pues es un poco complicado también el no estar reunidos todos juntos. Vamos a orar para quedar despedidos en este lugar, no de la presencia del Señor, sino que de este lugar nada más. Y ahí donde está usted, incline su rostro y dígale al Señor: Señor, te damos gracias, Padre, una vez más, Señor Jesucristo, por esta oportunidad que nos has dado, Padre, de estar en tu santo templo, Señor. Mis hermanos que estuvieron conectados, Padre, a través de las redes sociales, mi Dios del cielo, te rogamos, Señor, que sea usted bendiciéndolos en gran manera, Señor. Aquellos, Padre Santo, que se sentían desanimados, Padre, con esta palabra, Señor, yo sé que usted los va a levantar, Padre Celestial. En tus manos nos encomendamos en este momento, Señor Jesucristo, y que sea usted, Señor, Dios mío, sembrando esa palabra, Señor, hasta lo más profundo
profundo de nuestros corazones, bendito Dios. Nos despedimos de este lugar, Señor, mas no de tu presencia, Padre Celestial. Llévanos en paz y en bendición, Señor. A mis hermanos que están en sus hogares, Padre, derrama bendición sobre ellos, Padre eterno. Oh Señor Jesucristo, gracias, gracias, Señor Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos, y un fuerte abrazo. Allí donde está usted, gócese con los que se gozan. Aleluya. Que el Señor me los bendiga. Aleluya. Aleluya. Gracias, gloria, gracias, hermano.